Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio, leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Hoy estamos en nuestro día 312 y vamos a orar. Gracias te damos, amado Señor Jesús. Queremos, Padre Santo, no solo ser oidores de tu palabra, muéstranos cómo ser también hacedores de tu palabra. Permítenos responder de la forma adecuada y que puede ayudarnos a obedecerte. Muéstranos, Señor, cómo aplicar nuestro corazón a tu enseñanza y que nuestros oídos estén listos para recibir tu sabiduría. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Preparación de los apóstoles para el fin. Mientras Jesús continúa ahora su extensa gira por el norte a través de Cesarea de Filipo y luego de nuevo hacia el sur a Galilea, usa este tiempo para preparar a sus discípulos escogidos para su muerte y para fortalecer el ministerio de los mismos, llevando adelante su obra. A estas alturas del ministerio de Jesús, los apóstoles están verdaderamente convencidos de que Él es el Mesías, pero al parecer ellos también tienen nociones de un Mesías político, dándose cuenta de que su comprensión de su condición de Mesías es aún muy limitada y que su fe, algo simplista, será puesta a prueba. Jesús comienza a hablarles a los apóstoles sobre su muerte, así como también sobre las cargas que ellos deberán enfrentar. Hablar de la muerte inminentemente de su líder seguramente debe haber confundido a estos hombres, quienes tienen la esperanza de jugar papeles claves en un tipo de reino totalmente distinto. Las que hay que resaltar en este periodo de preparación es el momento en que Jesús lleva a Pedro, Jacobo y Juan, quienes parecen ser el círculo interno de los discípulos, al monte Hermón. Ahí Jesús se transfigura, en lo que evidentemente es más que una mera visión. Aparecen Moisés y Elías junto a Jesús como representantes de la ley y los profetas. La desaparición subsiguiente de Moisés y Elías, así como las palabras de confirmación pronunciadas desde el cielo, les indica a los tres discípulos el fin de la dispersión anterior y la supremacía del reino de Dios en Cristo Jesús. Incluso con esta demostración a los tres íntimos y a pesar de la advertencia de Jesús sobre la humildad en el uso de su poder, de su milagroso poder, no pasa mucho tiempo antes de que todos los discípulos comiencen a disputarse entre ellos quién es el más grande. Jesús coloca a un niño ante ellos como ejemplo de humildad y les enseña sobre la tentación, la disciplina y el perdón. El relato del Evangelio registra aquí una confesión de Pedro de que Jesús es el Cristo, usando la palabra roca simbólicamente, ya que el nombre de Pedro significa roca. Jesús insiste que el reino se establecerá sobre la roca de la confesión de Pedro. Pedro reconoce a Cristo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Sufrimiento predicho. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Las cargas del discipulado.
Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre para su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Algunos verán el reino en esta vida. También les dijo: de cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Transfiguración de Jesús. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos eran blancos como la luz. Y he aquí, le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y les tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Los discípulos preguntan sobre Elías. Mateo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Lucas. Y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. La sanación del niño epiléptico. Marcos. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si pueden hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, sorprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de ahí y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Mateo. Jesús les dijo:
por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Marcos, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Nueva predicción de la muerte. Habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Moneda de la boca del pez. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobrarán los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Los apóstoles disputan el rango. Marcos. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Lucas. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues los que debíamos hacer hicimos. Mateo. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Preocupación por los jóvenes. Marco. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no recibe a mí, sino al que me envió. Mateo. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Advertencia sobre la tentación. Mateo. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Marco. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, o teniendo 2 ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis?
tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Obras hechas en el nombre de Jesús. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Reprensión y disciplina. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Se les da autoridad a los apóstoles. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pedro pregunta sobre el perdón. Mateo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Lucas. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. La parábola de los 2 deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, cuando no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristeció mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 312. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.